Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro muy interesante. Está completamente nuevo, lo he conseguido en su caja original. Es un Winghouse. Creo que el modelo es, o el sistema, al menos sistema NTRA. Creo que hace referencia a esta chapa de aquí que vamos a ver ahora. Tiene varias cosas diferentes que me gustan mucho y al ganzuado es un cilindro muy divertido. Realmente da trabajo. Bueno, lo más llamativo de este cilindro es esta chapa que veis aquí. Aquí lo tenéis. Es un sistema anti-extracción. Es un cilindro muy completo. Este sistema anti-extracción es un inserto de chapa, me imagino que es de acero, aparenta ser de acero, bastante gruesa. Ahí lo tenéis, al menos tendrá 2 milímetros y medio. Y la idea es, según tengo entendido, que aunque forzando el cilindro parta el latón, el acero es más resistente, permanece, cuesta mucho más romperlo, es mucho más elástico y por la forma que tiene no permite extraer el cilindro, con lo que se ganan minutos. Todos sabéis o deberíais de saberlo, los sistemas antirrotura que tienen los cilindros europeos con barras de acero, etcétera, no son realmente infalibles antirrotura. Todos los cilindros se rompen, todos. Cuando alguien quiere partirlo por la mitad, lo va a conseguir. Lo único que se consigue con esos sistemas es ganar minutos, que sea más difícil partir el cilindro y en consecuencia abrir la puerta, y de eso se trata, de nada más. Este puede ser un sistema tan válido como cualquier otro y es muy interesante, diferente y quería mostraroslo en el canal. ¿Qué más tiene este cilindro? Yendo a lo que nos ocupa y nos apasiona, el ganzuado tiene este bocallave, un bocallave muy interesante. Vamos a verlo de cerca, a ver si enfoca ahí. Ahí está. Se ven muchas guardas, es relativamente amplio, cabe la ganzúa perfectamente. Y lo que llama la atención es, veis, aquí se ve mejor, esta guarda tan pronunciada, ese surco aquí. Siempre que veáis este surco, pasa con los DOM también. Los DOM suelen llevar esta guarda así, este surco. Lo que os vais a encontrar es con pernos muy cortos, muy difíciles de colocar, muy difíciles de colocar. Vamos a ver la llave. En la llave tenemos una codificación muy bonita. El resultado de ese surco es este relieve. ¿Veis? Los pernos están situados en ese relieve. Los que son muy largos no pasa nada porque su hueco se come el relieve, pero los que son muy cortos como este cuarto, fijaros, lo justo marca un poquito la cabeza. Esto significa que ese perno, la punta de ese perno va a quedar aquí y el perno queda todo metido. Es muy difícil llegar a tocar la punta de ese perno para colocarlo ahí y hacerlo de manera controlada. Es difícil. Esa es la mayor dificultad para mí de este cilindro. Lleva pernos de seguridad, por supuesto. Me imagino que lleva insertos antitaladro y todas estas cosas. En cuanto a los pernos, no sé cuántos pernos tiene en total. Sé que para el ganzuado al principio hay que lidiar con 6 pernos, perdón. Estos 6 pernos de aquí. Tenemos de todo. El segundo es muy largo, el sexto es bastante largo. Este de aquí, el cuarto, es el más difícil de colocar, lo hemos visto, es muy corto, va muy escondido. Es la clave de la apertura. Estos dos superiores no sé si existen, realmente no sé si existen, no noto nada. Hay un hueco en el bocallave aquí que está vacío, un hueco muy amplio en esta zona de aquí. Ahí está, puedo meter la ganzúa completamente, ahí no hay nada. Y tiene aquí unos pasivos laterales, esos sí que existen, los he visto desde fuera. No he desmontado el cilindro, no sé lo que lleva dentro, ese es el gran misterio.
y existe al menos otro perno más que no actúa en primera instancia, no hace falta tocarlo para que gire el rotor, pero cuando queremos girar el rotor llega un punto en el que se bloquea el giro. Me imagino que es un sistema anti-bumping o anti-ganzuado, está muy bien, y si no sabes que está ahí, cuesta mucho encontrarlo. A mí me ha costado encontrarlo. Yo calculo que está detrás del segundo, no es este, yo creo que está por esta zona de aquí, entre el segundo y el tercero, desplazado. Me imagino que la llave lo empuja para poder girar, es una especie de control de llave, también puede ser, pero hay que tocarlo si queremos seguir girando el rotor. Lo que yo pretendo es dejar la parte abierta del rotor aquí para poder desmontarlo desde el frente. Entonces, si conseguimos ganzuarlo, tendré que buscar ese perno, tocarlo para conseguir seguir girando, y luego podemos desmontar el cilindro, porque estoy deseando ver qué es lo que lleva dentro. Es muy interesante, el feedback es muy bueno, la única dificultad es ese perno tan corto. Es además un spool, colocamos ese spool. Bueno, disculpad, he tenido que parar la grabación porque se me ha acabado la batería. Os estaba diciendo que el cuarto, el más corto, es un spool. Sacarlo de su zona más estrecha no es difícil, pero cuando hacemos eso aún queda un recorrido largo, meterlo hacia adentro, y esa es la parte difícil. No lo he desmontado aún, no sé lo que lleva dentro. Yo creo que quinto y tercero son algo así como pernos en T o pernos con los extremos rebajados. Yo creo que todos están muy afilados porque es necesario utilizar tensión muy leve al final de la apertura para conseguir que este cuarto vaya a su sitio y colocar tercero y quinto. Si hacemos demasiada tensión, se bloquea. No sé exactamente cuál es la razón, tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que lleva dentro este cilindro. Vamos a colocarlo en el aprieto y vamos a ver cómo se comporta. Lo he abierto muchas veces, no es en absoluto la primera apertura. He disfrutado muchísimo de este cilindro, mucho. Es un ganzuado muy divertido, requiere toda mi concentración al final para conseguir colocar ese cuarto y liberar el rotor, que empiecen a pedir tercero y quinto. Hay que trabajar con una tensión muy baja. Voy a utilizar este tensor comercial chino, no tiene ningún misterio, lo coloco aquí. Voy a ganzuar en sentido horario y utilizaré esta ganzúa. Está hecha a partir del filo de un cuchillo, es una ganzúa plana de pala centrada, triangular, muy larga. Es difícil de manejar, es fácil que se escape el perno, pero da muchísima precisión a la hora de buscar la cabeza del perno y de meterme en espacios muy pequeños, como es la parte baja del alojamiento de ese cuarto. Es la que mejor me ha resultado con este cilindro, sobre todo por el tacto que proporciona a la hora de palpar los pernos. Vamos allá, tensión media al principio, luego bajaremos a una tensión mucho más baja. Primero nada, segundo, el segundo está prácticamente colocado desde el principio, tercero pide un clic, cuarto nada, quinto un clic, sexto un ligero clic, me para el quinto, un clic. Vamos a ver, primero un clic y lo colocamos, segundo colocado, tercero un ligero clic, cuarto nada, quinto pide, sexto pide, un clic en cada uno, quinto de nuevo, caemos en un pequeño falso colocado, ahí el tercero me ha parado al salir, ha hecho un clic, primero colocado, segundo colocado, tercero nada, cuarto nada, quinto un clic, se acentúa el falso, primero, segundo, tercero un clic, cuarto
cuarto ya pide, da rotación. Este es el más difícil de todos, vamos a ver si lo cojo bien. Ahí está, da rotación. Un clic, como habéis visto, colocar el spool no es problema. No sé cómo será ese spool, me para el tercero, un clic, pero tengo curiosidad por verlo. Primero se ha saltado, no pide. Vamos a ver, cuarto, un clic, quinto, nada. Primero pide, un clic, segundo, colocado, tercero, nada. Cuarto, nada, quinto. Ahora tenemos que empezar a disminuir la tensión y a trabajar para recuperar el falso colocado. Primero y segundo colocados, tercero nada. Voy a intentar localizar ya el cuarto y empezar a moverlo, porque si él no se coloca, ahí está el cuarto, quinto, un clic. Los demás no van a pedir. Ahora estoy tocando alternativamente el cuarto, ahí he hecho un clic, y el quinto para recuperar el falso colocado, y aún recuperándolo queda mucho espacio por recorrer hasta colocarlo totalmente. Vamos a ver, ahí el primero, un ligero clic, segundo colocado, tercero nada. Intento localizar la cabeza del cuarto, no es nada fácil, porque estaría tocándola con la punta de la ganzúa. Quinto nada. Ahí ha dado un giro el rotor. Puede ser que haya colocado ese cuarto, vamos a tantear, o por lo menos lo he movido. Tercero nada. Quinto un clic. Tercero un clic. Ahora alterno entre tercero y quinto. El cuarto parece estar colocado hasta que da la apertura, ahí lo tenéis. Ha podido parecer fácil, vamos a ver si puedo sacar la ganzúa, el segundo es muy largo y no deja, pero os garantizo que requiere toda mi atención y mi tacto. Bien, ahora lo que vamos a ver es que seguimos girando y llega un momento, ahí está, que se atasca y es ese perno que está por ahí escondido el que impide el giro. Voy a buscar una ganzúa, por ejemplo esta. Vamos a meter el tensor y con muy poca tensión voy a intentar meterme en la parte superior detrás del segundo. Yo creo que se mueve en oblicuo ese perno, no es nada fácil, y precisamente ha caído detrás del segundo, que es un perno muy largo y no me deja. Vamos a ver si hay suerte y lo localizo rápido. No sé exactamente dónde está, no es fácil. No sé si es muy pequeño, es grande. Tiene multitud de guardas esta cerradura. Vamos a ver. Este es el segundo. Sé que anda por ahí. A ver. Aquí sí que no puedo ser más rápido ni más preciso porque estoy buscando algo completamente a ciegas. Además no recuerdo si... perdón, lo estoy buscando en el sitio que no es. Evidentemente está abajo. Lo que ha sucedido es que uno de los contrapernos, probablemente el tercero, ahí está, ahora lo he tocado, soy tonto, estaba buscándolo arriba, seguramente el tercer contraperno con su muelle ha penetrado en el rotor y ese perno, tocándolo, me permite, fijaros, ahora se ha vuelto a bloquear, pues este ya suele ser más difícil. Vamos a ver si podemos salvarlo. Ahí está, se había bloqueado un poco y llegamos al bocallave. Bueno, ahora deberíamos de ser capaces de desmontarlo. Voy a colocar esto para asegurar. Vamos a intentarlo porque estoy deseando ver
qué es lo que tiene dentro este cilindro. Puede que sean unos contrapernos normales de seguridad, pero como habéis visto me ha dado bastante guerra. Muy interesante este cilindro, muy interesante. Vamos a ver, vamos allá. Bueno, vamos a ver lo que lleva dentro. Muy interesante, muy bonitos pernos. Winghouse siempre trabaja con muy buenas tolerancias, es una pasada, me encanta anzuar este tipo de cilindros. Vamos a hacer un zoom porque merece la pena. Ahí está. Fijaros entre los pernos qué torpedos más bonitos. Ahí está. Muy amplios, muy amplios aquí, con la cabeza ligeramente más estrecha, una trampa si los pasas se quedan colgados, muy bonitos, realmente muy bonitos, me encantan. Están colocados en la segunda posición, que es un perno muy largo. Hay un spool como contraperno que no ha entrado en juego porque este está colocado prácticamente desde el principio y está colocado en la sexta posición, que afortunadamente lleva un contraperno normal. Lo he colocado sin problemas y no lo he pasado. Con otra codificación se podría complicar bastante. Si segundo y sexto serían más cortos, se podría complicar bastante la apertura. El resto de 2 diámetros simplemente para controlar la longitud que sobresalen dentro del rotor, ningún misterio, son normales. En cuanto a contrapernos, primero y último son normales, el primero de acero, el segundo un spool que como hemos dicho no entra en juego. Vamos a ver estos spool de cerca. En el cuarto hay un spool, este es el que más problemas da, fijaros, a ver si puedo hacer zoom, ups, un momento, ahí está, muy bonito, tiene la parte del extremo más estrecha que esta de aquí, muy afilada, muy afilada, un spool realmente bonito. Y yo notaba que se enganchaba, que es muy difícil moverlos, quizás sea por esto. Aquí tenemos los otros en forma de barril o en T, también muy afilados en el extremo. Si haces demasiada tensión tienden a engancharse, muy bonitos esos pernos. Los muelles todos iguales. Aquí tenemos ese perno misterioso, vamos a ver el rotor con los alojamientos que están completamente lisos por lo que veo. Sí, aquí no hay nada, si se enganchaba era, pues vete a saber tú, una sensación. Aquí están los 4 pasivos del lateral. Los superiores que marcan la llave
Podría ser este que está vacío, uno de ellos, que se correspondería con el segundo, pero no estoy seguro, por la localización no da esa impresión. No lo sé. Quizás se accionen con la misma codificación que los de abajo, por el reverso de la llave. Y este es el que tenía un perno, que es este de aquí. Efectivamente, la punta no es muy grande, está en posición oblicua, en ángulo, por eso me resulta difícil tocarlo. Allí se ve la punta y en la parte alta el bocallave, pero cuando están todos metidos es muy difícil localizarlo. Ese impedía el giro. Al final hemos encontrado dónde estaba y hemos podido girar el cilindro, pero si se utiliza un sistema tipo bumping o algo así, probablemente se bloqueará y no girará. O ganzuando, si no sabes. Todo sirve para ganar minutos. También puede ser un control del perfil de llave, simplemente. Un cilindro espectacular, este con el sistema NTRA, Winghouse, 6 pernos activos, otro perno pasivo que entra en juego solo en el giro. Aquí tenéis en el cuerpo los huecos para ese perno lateral y para los 4 pasivos laterales. Yo creo que es un control de llave. Si no es la llave, tenderá a ocupar ese espacio y se bloqueará. Los 6 alojamientos, este embrague, no lo quiero sacar, está cargado a muelle muy fuerte, ha hecho salir el rotor, me ha presentado bastantes dificultades a la hora de sacar los pernos, no cabía la herramienta esta, y es porque este embrague tiene un muelle muy fuerte, sale hacia afuera. No lo quiero sacar del todo porque si se me desmonta, por experiencia sé que no son fáciles de volver a colocar en su sitio, no los hacen sencillos. Aquí tenéis Winghouse, sistema NTRA, ganzuado. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.